iba a llegar nuevamente una pelota parada y un cabezazo tremendo, pero demoledor el cabezazo de Benedetto, espectacular. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de final de fecha de fase de grupo de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. De esta primera jornada, de esta primera etapa, ya se jugaron los 3 partidos de lo que es la ida de la fase de grupo, podemos decir tranquilamente. Se cierra una etapa, dentro de 2 semanas volvemos con otra, pero este partido que cierra la etapa es el que más me hizo emocionar y que más me gustó. O sea, es del mejor cierre que uno podría estar hablando. ¿Por qué? Porque ganó Universitario, muchachos. Ganó Universitario de Perú. El equipo que venimos siguiendo ya hace mucho tiempo. Venimos resaltando las buenas cosas que está haciendo. Y el triunfo de hoy es un triunfo importantísimo de cara a futuro, porque cierra esta primera etapa que todavía no está terminado nada y no está sellado ningún pasaje a la siguiente instancia. Pero cierra una etapa en la que sumó 7 puntos sobre 9 posibles, cuando todo el mundo lo daba por muerto Universitario, como así también lo dan por muerto Alianza Lima, Sporting Cristal y a la mayoría de los equipos de Perú. Y nosotros estamos acá para decirles, muchachos, atentos y tengan cuidado, porque los equipos de Perú de a poquito están demostrando para qué están. Y Universitario es uno de ellos. A la crema la venimos siguiendo ya hace mucho tiempo, lo saben. Y me encantaría que juegue más temprano para poder gritar. Igual va a ser inevitable. Gritar, voy a gritar igual, porque me vuelve loco ver jugar a Universitario. Y más cuando gana de esta manera. Hoy jugó muy bien, ganó 2-0. El equipo de Fossati está tremendo, está intratable. Pero bueno, vamos a ver juntos, si les parece, lo que fue el resumen del partido entre Universitario y Independiente Santa Fe, equipo de Colombia, y ya vamos a estar con lo que es la tabla de posiciones. Pero bueno, primero le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Voy a bajar un poco el volumen porque si no después queda altísimo. Lo dije y lo vuelvo a repetir: tengan cuidado con Universitario, tengan respeto y esperen, que esto sí lo quiero escuchar. Me encanta. Me encanta el recibimiento en el Monumental. Un Monumental colmado de hinchas crema, de merengues, colmado de aficionados y de hinchas de Universitario que fueron a apoyar al equipo sin importar la hora, porque lo vuelvo a repetir, lo mandan siempre a las 11 de la noche Universitario. No sé qué onda, no sé por qué lo harán, pero el Monumental estaba colmado de gente, llenísimo. No sé exactamente cuántas personas había. Creo que acá quizás me puede llegar a salir. El Monumental tiene una capacidad para alrededor de 70 y pico mil personas. Pongamos que habrá 50.000 el día de hoy, que hubo 50.000. Bueno, podría ser tranquilamente. Pero la verdad es que fue tremendo nuevamente, porque como hacía el otro día contra Goiás, empataron el partido. Hoy empujaron al equipo a que vaya en busca de la victoria. Y una de las cosas que le está pasando a Universitario es que se la está empezando a creer un poco más. Y cuando se la cree un poco más, se anima un poco más. Hoy fue un partidazo, un auténtico partidazo de la banda derecha. Polo a mí me fascinó, me pareció que fue de lo mejor. Acá una lástima el gol que se come Herrera en la primera del partido. Van a ver que el primer tiempo fue todo, pero todo de la U. Todo de la U. Todo volcado en ataque, tocando, yendo a buscar con Polo por la banda derecha, aprovechando ese buen momento que está atravesando Polo. Hoy jugó un partidazo, lo digo de vuelta. Jugó un auténtico partidazo. Y Herrera, quédense tranquilos porque ya le va a quedar la segunda oportunidad. Y van a ver que la segunda en ese caso fue la vencida. De hecho, creo que llega ahora, ¿no? Sí, mirá. Es muy bueno cómo la agarra de lleno, porque es tremendo cómo la agarra de lleno, que no sé quién fue el que la agarró de lleno. Bueno, no sé quién fue el que la agarró de lleno. Tremenda esa volea que sacan ahí, espectacular. Y bueno, y después hubiese sido muy bueno que haga un gol de taco Herrera, pero bueno, lo importante es que le quedó en los pies nuevamente y pudo meterla de rebote y pudo marcar el 1-0. Un resultado que hasta el momento merecía la U, lo merecía ganar 1-0. Y en el minuto 11 llegó, o sea, en primeros minutos de partido ya estaba ganando 1-0 Universitario y estaba tranquilo con el buen rendimiento que estaba teniendo. Siguió tocando la pelota, un gran partido de otro de los centrales que fue Benedetto, así como Riveros lo salvó la fecha pasada frente a Goiás. Bueno, hoy Benedetto es el encargado de marcar otro gol de cabeza. Es un arma muy buena que tiene Universitario, que es la pelota parada. La maneja muy bien, la trabaja muy bien Fossati también. Y después me faltó un poco de chispa, un poco de picante en el ataque, que justamente es lo que te da Pierito Quispe. No sé si estará lesionado o qué, pero no lo vi ni siquiera concentrado.
Me hubiese gustado verlo hoy porque en Copa Sudamericana es cuando más lo puedo disfrutar a Piero Quispe y bueno, hoy no lo pude ver. El que sí volví a tener en el radar nuevamente después de mucho tiempo es a Yuriel Celi, que no sé exactamente a qué se debió ese bajón futbolístico que tuvo. Estuve escuchando en la transmisión que no está jugando, que no está sumando muchos minutos y bueno, todo lo que equivale el bajar el rendimiento, pero no sé tampoco a qué se debe eso. En un momento lo quería Racing, no lo dejaron venir desde Perú y después le perdí el rastro a Yuriel Celi, que es uno de los que no estoy siguiendo de cerca. Y otro que vi nuevamente que está en el banco de suplentes, que fue Alexander Zúcar. Hace mucho que no escuchaba tampoco sobre él y bueno, hoy lo vi en el banco de suplentes. Segundo tiempo, primeros minutos de juego y ya nuevamente un cabezazo que descolgaba muy bien el arquero de Independiente de Santa Fe, y después la terminaba sacando, no sé si la sacaba adentro o no sé qué es lo que se quejaba exactamente los jugadores de Universitario, pero de algo se estaban quejando en esa jugada y bueno, fue un buen cabezazo. Ahora, esto es un pase para atrás para mí, no lo cobra el árbitro, está todo bien, qué sé yo, ya no voy a luchar porque ya sé que se van a equivocar, es así, es lógico que se equivoquen los árbitros. Pero bueno, después de insistir e insistir, de buscar y buscar y buscar, iba a llegar nuevamente una pelota parada y un cabezazo tremendo, pero demoledor el cabezazo de Benedetto, espectacular, de pique al piso. Le entró con toda la frente, un cabezazo bien frontal, bien fuerte, de pique al piso como le duele a los arqueros. Y después una respuesta que podemos decir que fue un poco floja por parte del arquero, pero también hay que decir que el cabezazo es tremendo. Después es responsabilidad del arquero, obviamente que hay, pero el cabezazo es espectacular, es fuerte, de pica al piso como debe ser, y terminaba siendo un golazo el 2-0 que lo depositaba en primera posición a Universitario, que de a poquito empieza a marcar la diferencia. La va a tener complicada, por supuesto que sí, porque esto es la Copa Sudamericana, como así también la Libertadores, y puede pasar cualquier cosa, hasta incluso el que está último puede llegar a clasificar, porque tenés que tener una buena fase, o sea, unos buenos 3 partidos en esta segunda fase que vamos a tener. Ya saben, es fase de grupo, es todo lo mismo, pero bueno, yo lo divido en 2 fases porque están primero los primeros 3 partidos y después volvés y tenés que jugar los segundos 3 partidos. Así que nada, simplemente lo digo por eso. Gran partido de Universitario. Hoy volvió a demostrar que jugando bien se puede ganar, que le podés jugar de igual a igual a cualquier equipo, y lo volvió a hacer nuevamente, en este caso frente a un rival quizás no tan difícil como puede ser Goiás, que para mí a priori es el rival a vencer, porque va a tener que ir a Brasil contra Goiás y va a tener que ir a Colombia contra Independiente Santa Fe, y también va a tener que recibir a Gimnasia. Por lo tanto, de esos 3 partidos hay 2 que jugás afuera de casa, que va a estar complicado porque el Monumental, quieras o no, empuja. Los hinchas de Universitario están siempre ahí empujando y están siempre al pie del cañón. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de cosas, va a tener una segunda fase bastante complicada que esperemos que la afronte de la mejor manera posible. Quedó en primera posición con 7 puntos Universitario, Goiás quedó en segunda posición con 5, hoy le ganó a Gimnasia, robando, pero bueno, le ganó. Independiente de Santa Fe quedó en tercera posición con 4 unidades y Gimnasia quedó último con 0 puntos. Por lo tanto, como les dije, para mí está muy picada la cosa ahí, muy picante el grupo. Este es el grupo G de la Copa y recordemos que el primero clasifica a los octavos de final y el segundo va a los 16avos de final, que se va a enfrentar con el que baje de la Copa Libertadores. Por lo tanto, sería ideal que Universitario quede en primera posición. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano, los quiero mucho. Si quieren que mañana hagamos un análisis más en profundidad con respecto a las cuestiones que dejó la Copa Sudamericana, lo dejan en los comentarios que con gusto lo vamos a hacer. Gracias por estar ahí, ahora sí, los quiero mucho, un abrazo a todos y aguante Universitario, loco. Chau, chau.